Asambleísta del Partido Social Cristiano. Bienvenido a los micrófonos de WQ Noticias y sin duda alguna ya se alistan tanto, más que todo sobre la posición en la Asamblea Nacional para recibir este miércoles al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Radio WQ. Nosotros desde el inicio de este mandato legislativo fuimos claros en exigir, no invitar, sino exigir la comparecencia del señor vicepresidente de la República para que ante el seno de la Asamblea Nacional pueda dar su versión sobre todos estos hechos aciagos referentes al manejo y responsabilidad política que ha tenido sobre las áreas estratégicas donde lamentablemente se han suscitado hechos de corrupción y que están siendo investigados en el campo penal, que esa es una vía de investigación y de sanción. Nosotros desde la Asamblea Nacional, desde el Parlamento ecuatoriano, nos encargamos del juzgamiento político. Así que espero que esta semana se pueda confirmar ya sea la solicitud de comparecencia como nosotros requerimos o lo que él denomina la voluntad de ir o la invitación de sus colegas del oficialismo. Parece ser que es un asunto semántico, pero es bastante de fondo, porque creo que lo que al pueblo le interesa, y también al señor vicepresidente, es esclarecer la verdad, decir su versión. Ahí sí, no shows, ni que nos vengan a decir qué es lo que han hecho o no han hecho a lo largo de los 10 años. Ya la gente lo conoce, reconoce lo positivo que se puede haber hecho. Pero ahorita estamos en otra etapa de investigar y de sancionar, en este caso políticamente, todo tipo de responsabilidad por comisión o por omisión en estos lamentables incidentes donde se han jugado no solamente con la esperanza del pueblo ecuatoriano, sino que con los recursos del pueblo ecuatoriano. ¿Y el bloque tiene preparado o listo qué preguntas harían al vicepresidente de la República? Mire, primero lo que va a suceder el día de mañana, y en eso la prensa lo está recogiendo, es lo que sería el inicio de un proceso de enjuiciamiento político que comienza con recoger las firmas. Nosotros en lo conceptual estamos de acuerdo y la bancada del Cambio Positivo ha dicho que se sumará a esa iniciativa, sin perjuicio que de las pruebas que el señor vicepresidente presente o no, se podrá dilucidar o esclarecer la culpabilidad o no y por tanto la sanción o no. Eso va a cuerda separada. En lo que respecta a las preguntas, queremos definir efectivamente cuándo es la fecha exacta. La fecha que sale en el periódico es la solicitud que ha hecho la Comisión de Participación Ciudadana, que de la información que he visto ni siquiera se la han querido recibir en el despacho del vicepresidente, porque en esa comisión no hay adeptos del partido, es una comisión donde la mayoría es de la oposición política. Así que en esa línea vamos a trabajar. Perfecto, entonces vamos a esperar que sucederá este miércoles, tanto los asambleístas como el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué pasa con la comparecencia del Contralor Carlos Walker? Se dice que puede ser una comparecencia vía internet, por escrita o verbal a través de sus abogados defensores. Hace pocos días, asimismo, la Asamblea Nacional, con los votos de la bancada del Cambio Positivo, exigimos un juicio político al Contralor. ¿Hay un debido proceso? Sí. ¿Tiene derecho a defenderse? También. Pero que lo haga por transparencia, por ser un funcionario de Estado, más allá del gobierno, y sin perjuicio de cómo avance el juicio penal, el cual le han incoado la Fiscalía General. La Asamblea, el pueblo ecuatoriano, necesita saber cuál es la posición del juez de cuentas, de la principal cabeza del organismo superior de control como es la Contraloría General del Estado. He escuchado algunas versiones de sus abogados hablando de internet, hablando de que puede ser por videoconferencia, que puede ser por delegación. Creo que están confundiendo un poco los procedimientos. Eso podrá ser en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, en el proceso que lleva la Fiscalía. En un juzgamiento político, más allá que se pueda presentar unos escritos, ciertas valoraciones de pruebas, es básicamente una valoración que hace el legislador a nombre del pueblo ecuatoriano sobre responsabilidades. Y yo no conozco ningún caso en la historia del Ecuador de que no se presenten, sino que manden a terceros a un juicio político. Por tanto,
La consecuencia, y no hay que ser pues muy filósofo al respecto, va a ser una consecuencia de carácter político. Es más, a lo largo de estas décadas se ha visto ministros que no han comparecido, son censurados. Ha habido uno a mediados del año 88, a principios del 88, que fue, saludó y se fue, y por la misma lo censuraron. Recordemos que el procedimiento político es distinto al procedimiento penal. Sería una falta de respeto hacia el pueblo ecuatoriano, hacia la opinión pública, hacia los legisladores que representan al pueblo, de que no se presente el funcionario a rendir cuentas, teniendo derecho a decir su verdad, a un debido proceso, tanto político a nivel del Parlamento ecuatoriano, como también al debido proceso en el campo penal, en el proceso que le han iniciado. Tiene 15 días de plazo, digamos así, para acercarse hasta el Parlamento, el señor Hipólito. Hay todo un procedimiento reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le da mucho peso a la Comisión de Fiscalización, al tema de las pruebas, y cuando hablamos de las pruebas, son pruebas políticas, tienen inclusive un nivel y una valoración de subjetividad, de lo que es el sentido de la oportunidad, del juzgamiento, lo que se denomina en doctrina el juzgamiento del acto político o de gobierno, distinto a la tipificación penal. Eso sí, tanto la Constitución y la ley son muy claras, que de una responsabilidad política, en el caso que en ese proceso se logre determinar que también ha habido irregularidad en el caso penal, esa es la consecuencia, y eso va también por la vía penal. El Partido Social Cristiano, abogado Cucalón, ¿cómo ve la actuación en este caso, en el caso tan nombrado, no solamente dentro del país, sino internacionalmente, Odebrecht, como es del fiscal general del Estado? El fiscal general acudió el día viernes a la Comisión de Fiscalización, se escudó en el sigilo que debe mantener por respeto a la indagación previa que el código determina que es de carácter reservada. Nosotros consideramos que, si bien esa es una parte procesal, pudo haber sido más amplio en su explicación en referente a la actuación de él, de lo que ya se conoce. Pero se ha quedado en que va a haber informaciones periódicas ante la Asamblea a medida de que se vaya levantando la información para que la ciudadanía pueda conocer. Punto 1. Punto 2. La lista como tal se amplió el 2 de junio con la visita que hizo el fiscal a Brasil. Y a partir de eso, en cuestión de horas, creo que se actuó con inmediatez. Para mí, ¿cuál ha sido el problema de fondo? No había falta de esperar tanto tiempo hasta el 2 de junio para que la Fiscalía y la anterior fiscal principalmente, porque el actual es nuevo, recordemos que hasta hace pocos días era consejero del presidente de la República y un tuitero bastante activo, era que el anterior fiscal comience las investigaciones. Era lógico que si Odebrecht ha trabajado aquí y que se ha acusado de que ha dado coimas, eran con relación a los contratos que se ven ejecutados. Y los contratos son obras públicas en este gobierno, básicamente por la fecha que se había indicado. No podía haber esa irregularidad, no podía haber ese supuesto soborno, digo supuesto entre comillas, si no hubiera sido con cargo a una obra, con cargo a un contrato. Es decir, todos los funcionarios vinculados a la suscripción de esos contratos ya debieron haber sido investigados para ganar tiempo, como se han hecho en otros países como Colombia, Perú y Panamá, por citar un ejemplo. Creo que ahí se perdió valioso tiempo. Así que el pueblo aspira de que la nueva autoridad de la Fiscalía sea verdaderamente independiente, no dependiente, que dé pasos firmes, que vaya en la línea que ha puesto el actual presidente de la República, y lo que, insisto, exige la sociedad civil ecuatoriana, de transparentar este tema por el bien del Ecuador, por dejar de que las acciones pesen más que las declaraciones en cuanto al combate a la lucha contra la corrupción, y que se sepa de una vez por todas cuál fue el enorme perjuicio que se le ocasionó al pueblo ecuatoriano. ¿Esto significaría de que los 10 años de Revolución Ciudadana no sirvieron para una fiscalización? ¿O no se hizo una fiscalización adecuada? En el campo político creo que ha sido bastante obvio de que el oficialismo confundió lo que era lealtad
no a la Constitución, sino lealtad a un proyecto político. Sujeción a la Constitución lo transformaron por sumisión al mandatario. Las cuentas llegaron ahora en la elección pasada. Ahí está la pequeña diferencia con lo cual democráticamente se ha ganado y lastimosamente un país dividido por los votos. Esperemos no en cuanto a los objetivos, en cuanto a los ideales. Así que al mismo gobierno nacional le hace bien que haya un control sobre sus actos. Es bueno que el gobierno le interese de que haya fiscalización y que no haya impunidad a nivel de la justicia. Con eso ganamos todo. Y al gobierno le debe interesar, al igual que el pueblo y a nosotros como oposición, de propuestas, de alternativas, que al mismo tiempo que se está buscando que no exista impunidad y que exista sanción para los responsables de este latrocinio, al mismo tiempo se vaya trabajando con la urgencia del caso, con la importancia que amerita, en el grave problema de la crisis económica que vive el Ecuador. Cuidado, le damos más importancia al uno que al otro. La lucha contra la corrupción y la sanción es importantísima, pero tiene que ir de la mano al mismo tiempo con las medidas y las soluciones que ya el pueblo ya está reclamando, no solamente discursivas, para poder aliviar el gravísimo problema económico y la falta de empleo que vive el Ecuador. ¿Cuáles son las soluciones? Se lo ha conversado, se lo ha esgrimido, no solamente a lo largo de la campaña, sino como una propuesta y una tesis política. Se tiene que el Estado abrir al sector privado, dar los incentivos, dar los estímulos correspondientes para que el motor de la economía sea el sector privado, verdadero dínamo, generador de riqueza y de empleo. Y un Estado fuerte, sí, que pueda regular esas actividades, no maniatar, que no es lo mismo, que cobre los impuestos, por supuesto, lo justo y lo necesario para poder invertir en educación, en salud, en vialidad, en seguridad, en justicia, que es la razón de ser del Estado ecuatoriano. No intervenir, no entrometerse en actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado, bajar la carga tributaria, dar seguridad jurídica, dar golpes de confianza certeros para que pueda vencer a la incertidumbre y a la desconfianza que lastimosamente los discursos, la carga doctrinal, la carga dogmática que tuvo el anterior gobierno hundió lastimosamente en la crisis económica del pueblo ecuatoriano. Eso para nosotros es prioritario, al igual que la lucha contra la corrupción, el tema de la crisis económica y el empleo, el combate al tema del microtráfico y el tema de la droga que está generando lastimosamente dolor, tragedia a lo largo del pueblo ecuatoriano. Usted revise la prensa todos los días, el drama que se está viviendo a lo largo de las familias ecuatorianas de todos los estratos sociales con el tema de la droga, que genera lastimosamente inseguridad. Mire cómo se han elevado perversamente los índices de inseguridad, de criminalidad, enfocados, leía la otra vez, en el distrito 1, lo que es el sur de la ciudad, y según las investigaciones tiene mucho que ver con ajustes de cuentas con tema de microtráfico. Así que el gobierno, la sociedad, los actores civiles, la oposición, tenemos que actuar en conjunto para poder librarnos de esos gravísimos problemas y también al mismo tiempo del tema de la corrupción, que como hemos conversado, no solamente por un tema de buscar sanción a los culpables, sino que $1 desviado y que se vaya al bolsillo de los sapos es $1 menos para educación, para salud, para vialidad y para seguridad. Asambleísta, pero puede ser muy poco tiempo para analizarlo o juzgarlo, ¿no? Al presidente Lenín Moreno, pero ha iniciado con la apertura en todos los sectores. Se reunió con la banca, se reunió con el sector productivo. ¿Cómo ven ustedes como Bloque Social Cristiano esta apertura de un mandatario que quiere el diálogo, quiere la paz, quiere intercambiar ideas? Le insisto, hasta el momento ha habido más declaraciones que acciones. Hasta cierto punto dable, porque en el anterior gobierno las declaraciones también eran lastimosamente de una carga contra los que pensaban distinto, contra la opinión pública, contra la prensa, que la tachaban permanentemente de prensa corrupta y de enemiga del gobierno desde el primer día. Entonces, sí se nota que hay un ambiente, yo le denomino como un precepto democrático liberal, de cordialidad cívica. Y eso es rescatable. Y en eso el presidente tiene mucho sentido común. Sabe que el pueblo no le toleraría
más de lo mismo, más de esa receta fracasada socialista del siglo XXI de dividir en vez de unir, de promover el odio y el sectarismo en vez de promover el pluralismo y la apertura política. En ese aspecto, pues obviamente no es que hay que agradecerle al nuevo presidente porque actuar de manera coherente y respetuosa no es motivo de aplauso, simplemente es una razón normal de convivencia política. Y en esa línea, pues sí ha habido eso en estas 3 semanas, vamos ya literalmente para la cuarta, había esta tranquilidad los sábados y los remates que eran el día lunes. Por ahí hay alguien que todavía no entiende que ha habido un cambio de época y sigue tuiteando como desquiciado por ahí. Y bueno, ya tendrá su momento. Pero eso es una etapa. Algunos le han hablado los 100 días. Yo lo te reflexionaba, 100 días para los que tienen 10 años. Bueno, es un juego de cifras. Lo importante es que aterricen esas declaraciones en programas económicos concretos, que es lo que le interesa al pueblo. Mantenerlo social me parece muy bien. Nosotros nos sumamos a esa gestión. Nosotros también creemos que el Estado, tanto a nivel del gobierno central como a nivel local, deben tener una primacía, una prioridad hacia lo social, hacia vivienda de interés social, hacia ese trabajo hacia los que menos tienen, a los que más necesitan, de promover la igualdad de oportunidades. Y me parece muy bien. Y eso se hace con una administración pública eficiente. Y para que sea eficiente debe manejar bien los recursos, invertirlos en los sectores más necesitados, no despilfarrados. Así que ha llegado el momento de las grandes definiciones y el gobierno, más allá de ciertos enunciados positivos en líneas generales, se necesita ya acciones concretas y directas que vayan para la mejora de la vida de los ecuatorianos, principalmente los más pobres y de la clase media. Bueno, en el plano social elogió el programa habitacional de su ex candidata presidencial Viteri, ¿no? El señor Moreno, dijo que podría poner en práctica ciertos puntos al gobierno. Por eso las coincidencias son positivas. Nosotros el primer día, el 24 de mayo, yo estuve presente en la ceremonia de asunción de mando, lo dijimos, lo social nos debe unir a todos. La solidaridad une, no divide. Y aparte que esos principios de enfoque, de conciencia social no son privilegio de ningún partido político. Eso es un tema que nace de convicciones, es una actitud ante la vida. Pero le quiero poner un ejemplo. El señor presidente ha sido muy enfático en el tema de la vivienda de interés social. Nosotros aquí en Guayaquil hemos trabajado en esa línea con el municipio de Guayaquil de la mano con la empresa privada. Ahí están los programas habitacionales Mucho Lote 1, Mucho Lote 2, Mi Lote 1 y Mi Lote 2, que son proyectos de vivienda de interés social. Pues bien, si el presidente quiere dar un shock, un golpe de confianza para volver a dinamizar el sector, que como todo el mundo sabe, tiene un gran efecto multiplicador en la generación de empleo por los vastos sectores que involucran, pues está en las manos de él, porque él tiene la iniciativa presidencial, de enviar la reforma correspondiente para derogar el último impuesto a la plusvalía, que lo elevó al 75% a la segunda venta, que lastimosamente se convirtió en un dogal y en un zarpazo contra el ánimo de prosperidad del pueblo ecuatoriano de todas las condiciones sociales. De todas, no solamente los ricos y o pelucones como estigmatizaba el presidente anterior. Así que si quiere juntar al sector de la construcción, a los compradores, a los que justamente dinamizan el sector, creo que una excelente señal sería que el presidente de la República envíe, porque solo él puede hacerlo, nosotros como de suyo lo estoy haciendo, presentar la reforma correspondiente para que la ley de plusvalía y el impuesto que siempre ha existido quede en el orden que siempre estuvo, que fue en el 10% y que no estaba en discusión. Pero el 75% pasaba a ser confiscatorio y lastimosamente era la instrumentación de un dogma, de un tara y de una trauma presidencial del anterior gobierno. Pero este cambio también se puede reflejar positivamente o de amistad, digamos así, en trabajar por una fiscalización o una aprobación de leyes dentro de la Asamblea Nacional. Pero por supuesto, nosotros daremos pruebas de que cuando haya temas que le convienen al Ecuador, hay que actuar de manera pragmática y en función del bienestar general, del interés del pueblo ecuatoriano, y no centrarse en caprichos, en antojos y peor,
con algún tipo de dogma de carácter ideológico. Así que encontrarán veces que nosotros votaremos conjuntamente con el gobierno y con otras fuerzas de la oposición. Y le voy a poner un ejemplo en concreto, porque si no, esto es lírica. Hace pocos días en la Asamblea, la bancada del Cambio Positivo, PSC María Guerrero, presentó una propuesta para llamar al vicepresidente y también para iniciar juicio político al Contralor de la Nación. Alianza País no puso los votos, no votó. Creo y Suma presentaron lo mismo. Nosotros los apoyamos. El gobierno no puso los votos, el oficialismo no puso los votos. Sin embargo, cuando el oficialismo presentó su moción, que incluía lo del Contralor, no incluía lo del vicepresidente, e incluía algunas tesis y algunas ideas para combatir la corrupción con la cual estábamos de acuerdo, pese a que ellos no votaron por nosotros, nosotros pusimos nuestros votos, nosotros votamos, pese a que venía del adversario. Es decir, así derrotamos al sectarismo y le demostramos al país que los grandes objetivos nacionales deben superar cualquier atisbo ideológico. Eso no nos puede separar y debe aprender a hacer una lección para justamente quienes tienen por el momento más votos que nosotros, pero no el peso ni la fuerza de las ideas, ni tampoco propietarios de la razón, a obligarnos a trabajar en conjunto por los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo marcha el trabajo dentro de su mesa de...? Bueno, bastante activo. Me siento en ese sentido optimista, contento porque puedo producir y dar lo mejor de mí, actuando con responsabilidad y siendo fiel al mandato que recibió el pueblo ecuatoriano. En estos días estamos trabajando a doble jornada por el proyecto de reformas al Código de la Niñez, una legislación profundamente social que le interesa en el día a día justamente de los ciudadanos, y por eso hay que trabajar en esa línea. Y como he manifestado, creo que es un momento de escuchar más que de debatir. Han ido presentándose posiciones de diversos tipos de colectivos, de unos que apoyan a padres por este tema de la tenencia compartida, que es todo un concepto que ha sido puesto en la Constitución y que la ley está tratando de aterrizarlo sin perjudicar a nadie. También de madres trabajadoras, valientes, que han sacado adelante a sus hijos para ver su posición. Creo que habrá que contar un punto medio, porque lo más fundamental es el interés superior del niño, no un ajuste de cuentas entre los padres, sino el bienestar de los niños. Así que creo que esa va a ser una ley muy importante. Este día viernes va a haber un foro, inclusive aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero se va a reformar. El ánimo es ese, y el proyecto hay que tramitarlo, y que sea de la mejor manera, porque ratifico, la razón de ser es trabajar por el bienestar de la niñez. Va a haber un foro en la Universidad Estatal este día viernes. El día miércoles recibimos a varios grupos de abogados, colegios profesionales y colectivos para seguir en esta tarea de sociabilización, que es de dar a conocer el proyecto y de recibir los insumos correspondientes para que nosotros con esos elementos podamos legislar de la mejor manera, poder establecer las responsabilidades de la mejor manera, sin perjuicio que, como he venido diciendo, el amor y la voluntad no se legisla. Eso nace en las personas, pero sí es nuestra obligación legal y moral establecer con rigurosidad todo el concepto de la responsabilidad. Y ese trabajo de campo que realizan ustedes como asambleístas, en este caso social cristiano, recoge toda esa opinión de la ciudadanía, ¿no? Pero por supuesto, ese es parte de nuestro trabajo. Y más en un proyecto que es tan sensible, es tan delicado, que toca las fibras del núcleo de la sociedad ecuatoriana, que es la familia. Como nunca he recibido aportes, quejas, críticas a nivel de redes sociales, a nivel también de las cuentas que nosotros tenemos como asambleístas, lo que son nuestras cuentas de mail, etcétera, cartas, documentos que hemos recibido. Esa es parte del trabajo, las leemos con muchísima atención y créanme, ese es un compromiso que he asumido. Aquí no puede haber ningún límite de carácter ideológico. Aquí todos los asambleístas tenemos que pensar en función de lo que más le pueda ayudar a la sociedad ecuatoriana, lo que más le pueda ayudar a los niños. Y ratifico, es un tema absolutamente sensible que merecerá que no actuemos con premura en cuanto a la aprobación,
pero sí con la urgencia en cuanto a la vocación, en cuanto a la importancia que tiene el tema. El pueblo, las madres, los padres y fundamentalmente los niños quieren una buena ley, no cualquier ley. Y ya para finalizar, abogado Bucanón, el día sábado llegó el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. ¿Ustedes cuál es su opinión al respecto? El expresidente regresó al país después que prescribieron las causas que tenía en su contra, 20 años, absolutamente legal. Segundo, el señor expresidente tiene perfecto derecho a participar en política y ojalá que así lo haga, para que el pueblo ecuatoriano dé su veredicto a favor o en contra de quienes sí lo han servido y quienes no lo han servido. Y tercero, en la parte humana, tiene también el derecho a reencontrarse con su familia, a rehacer su vida y esperemos que lo haga de la mejor manera. Si en algún momento él expresare algo que nosotros consideremos que no es lo apropiado y que no está acorde con la verdad histórica, daremos nuestro pronunciamiento correspondiente. Mientras tanto, respeto las fiestas ajenas y lo importante es trabajar en función del pueblo ecuatoriano. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en WQ Noticias, aquí en este espacio de entrevista. Fue el abogado Henry Cugelón, se nos fue su nombre, Henry Cugelón, asambleísta del Partido Social Cristiano. Vamos nosotros a una pequeña pausa publicitaria, pero regresamos con más información.